Unido, el primer ministro Keir Starmer vuelve a pronunciarse sobre el tema de los menores de edad, Ana Cristina, y se suma entonces el Reino Unido a la política de no acceso a redes sociales para menores de 16 años. Así es, Camila. El primer ministro Keir Starmer, que ya se había manifestado en otras ocasiones, por ejemplo, después del documental Adolescence, él había dicho que hay que cuidar a los adolescentes, a los jóvenes de las redes sociales, pues a partir de los 16 años para abajo no van a poder tener acceso. Esta es una medida que es parecida a la que tomó Australia. También en Francia se debatió el acceso para menores de 15 años. Entonces el primer ministro es el que dice cuáles son las razones para no permitir ese acceso. Escuchemos. Every parent wants the best for their kids. And that's what being a parent means. And for me, for my two kids, all I've ever wanted, hand on heart, is for them to be safe and for them to be happy. And the rest is up to them. Aquí dice Camila, el primer ministro del Reino Unido, que cada padre quiere lo mejor para sus hijos y que eso significa ser padre, y que en este caso para él pues también quiere lo mejor para sus hijos, al anunciar, Camila, esta decisión entonces de prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años. El argumento: los padres solo quieren lo mejor para sus hijos y las plataformas actuales están haciendo infelices a los niños, buscando también entonces proteger la salud mental y la seguridad. Y él dice que, como cualquier otro padre de familia, pues él tiene 2 hijos y que lo que busca para sus hijos es alegría y seguridad, y que tenerlos lejos de las redes sociales puede ser esa vía. Entonces el Reino Unido es un nuevo país que se une a esta ola de los países que tienen como política prohibir las redes sociales para menores de 15 y de 16 años en el caso del Reino Unido. Y entra en vigor, Camila, a partir de 2027, y en este mismo video Starmer reconoce que no ha sido una decisión fácil, que han tenido pues mucha gente en contra y que están preparados para las demandas que van a venir por parte de las multinacionales o de las mismas plataformas digitales, y que están preparados porque saben que es lo mejor para sus hijos, que en reuniones que han tenido con padres de familia, estos padres han dicho que sus hijos son adictos a las redes sociales y que todo el día se las pasan scrolleando, y que por eso es una medida que es difícil de tomar, va a ser difícil de implementar, pero que están seguros de que es la correcta. Pero no es solo el Reino Unido el que ha tomado esta decisión, Gonzalo. ¿Cuál es el mapa de países del mundo que ya le están prohibiendo a los menores de 16 años acceso a las redes sociales? Pues se los traigo, Camila, para que usted vea cómo están, y además por colores, ¿no? Digamos que hay países que han implementado de alguna u otra manera esta ley. Hay ciudades, por ejemplo, en los Estados Unidos, como Nebraska, como California, que están trabajando en políticas para implementar el uso de redes sociales, sobre todo a mayores de 16 años, ¿no? Fíjense bien, como bien decía Ana Cristina, hay una ley en vigor en Australia, en Malasia, en Indonesia y en Portugal. Digamos, países que ya han aprobado una legislación en donde los menores de 16 años no pueden utilizar redes sociales. Francia, Andorra, el Reino Unido, como bien lo decía Jennifer, que entra en vigor esta ley en el 2027, ya aprobaron una legislación. Y por otra parte, Camila, cuando vemos el mapa, las personas que nos están sintonizando por radio y nos están viendo Ditu, hay proyectos de debate que son muy parecidos a lo que está aprobando el Reino Unido, en Dinamarca, en España, en Canadá, en Alemania, en Nueva Zelanda, que no han sido aprobados, valga la redundancia, y no han entrado en vigor. Entonces, para hacer un resumen ejecutivo del mapa sobre regulaciones de redes sociales, los 4 países que hoy en día, digamos, ya ha entrado su vigor en ley son Australia, Malasia, Indonesia y Portugal. Por entrar este año y el año que viene, Francia, Andorra, Reino Unido y Nebraska en Virginia. El detalle, y es muy importante, Camila, es lo que está pasando en Australia. Australia, siendo el primer país que implementó una ley de restricción de redes sociales, se ha visto como la misma, digamos, se puede sortear de manera muy fácil. El 70% de los adolescentes en Australia todavía sigue utilizando redes sociales. ¿Por qué? Porque pueden utilizar un VPN que no es el australiano, porque al tomarse una foto incluso se dibujan bigotes con marcadores que pueden asemejar de que tienen más de 16 años, y por otra parte, padres o hermanos mayores le están abriendo cuentas a menores de 16 años. Entonces, la ley puede significar mucho
mucho para, digamos, la próxima generación, como dicen algunos expertos, pero hoy, al menos en Australia, el 70% de los adolescentes sigue teniendo redes sociales. Pero usted acaba de mencionar una palabra clave y es los padres que le abren las cuentas a estos menores de edad. Y por eso quiero saludar al director del Instituto Alberto Merani, el educador Julián de Zuviría, quien aquí en Colombia ha hablado mucho sobre el tema, porque más allá de una ley, pues sí es importante que los padres de familia tomemos conciencia de lo peligroso que son las redes sociales para los niños. Profesor de Zuviría, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros. Camila, un gusto por la invitación y un cordial saludo a todos los que están escuchando estos álgidos e importantes temas. Profesor de Zuviría, decía Keir Starmer ayer, el primer ministro inglés, que él tenía 2 hijos y que quería devolverles su infancia y que fueran felices. ¿Por qué las redes sociales están haciendo infelices a los menores? Sí, él usa una expresión muy adecuada que es la de infelicidad. Las redes están aumentando la depresión, la ansiedad, la comparación ilimitada, porque entra una niña y sube una foto y puede ver a los 10 minutos, a la hora, a los 2 días, quién dijo, qué dijo, cómo comentó. Y el problema es que las redes tienen filtros y hay que reconocerlo, hay una diferencia de género muy importante. Las niñas particularmente están sufriendo mucho, están deteriorando su autoconcepto. Lo que él dice es muy grave y lo que los educadores, psicólogos y padres sabemos es muy grave. Yo anoto un dato, el 91% de los padres respaldaron la decisión en el Reino Unido porque ellos han visto a sus hijos adictos a las redes. Sí, profesor de Zuviría, ahí uno está viendo una conducta que cada vez es como, y uno la ve en la calle, en los restaurantes, en los lugares públicos, y es que le dan pantallas a los bebés. Entonces son bebecitos de 1 año y medio, de 2 años, para que los papás puedan comer o puedan estar con sus amigos y le dan la pantalla, pero después cuando tienen 15 o 16 años dice quitémosle la pantalla, cuando finalmente pues ellos son los que se la han dado o los papás son los que viven pegados a una pantalla. Hablemosle un poco a las personas que nos están oyendo en este momento y que son los que le entregan una pantalla a sus bebés en sus casas o en su casa y en distintos lugares públicos. Ana Cristina, sí, sin duda los mayores responsables son los padres de familia. Estamos encontrando en Estados Unidos más del 50% de los muchachos menores de 11 años ya tienen smartphone, es decir, ya tienen acceso a íntegra toda la información que está en todas las redes. Por eso yo veo que el proyecto que tiene Francia, porque a mí me gustaría insistir una idea general, no es un caso de un país, otro, no, yo creo que aquí se están definiendo 3 posturas ante las redes. La postura jalonada por Estados Unidos de total libertad, que las redes hagan lo que quieran, que las plataformas decidan, que entren con capucha, eso lo impuso Estados Unidos. 2, la postura china, que es muy parecida, pero ahí el control lo tiene totalmente el Estado. Y 3, la postura que cada vez tiene más fuerza en Europa. Necesitamos regularlo, reglamentarlo, como decía el Papa, y el Papa León XIV aboga por la postura europea. Tenemos que desarmar la inteligencia artificial. Pero como tú muy bien lo dices en la pregunta, son los padres quienes vuelven adictos a sus hijos. Los encierran en sus apartamentos, les dan una pantalla desde meses y desde bebés. Por eso yo celebro el proyecto francés, que todavía no es ley, pero ¿qué dice el proyecto francés? Que ningún niño, ninguno, antes de los 6 puede acceder a ninguna pantalla. Eso implica
todas las pantallas. Y también destaco en el proyecto de Reino Unido cosas novedosas, mejores que las del proyecto en Australia. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Ya no hablan solo de redes, ya involucraron videojuegos. Y eso es muy importante porque hay muchos videojuegos como Reddit, por ejemplo, que son al mismo tiempo redes. El mundo está aprendiendo muy lento, nos está costando muchísima tristeza, mucha ideación suicida, mucha ansiedad, y son los padres parte fundamental del problema. Sí. Profesor de Zuviría, a ver cómo se lo planteo, porque las cosas que son prohibidas pues llaman más la atención, sobre todo cuando uno es más joven, más chiquito, más inmaduro e inexperto. ¿Cómo hacer para que estas regulaciones funcionen, para que una prohibición no produzca el efecto contrario? Sí, es cierto. Eso ha pasado con todas las prohibiciones. Con toda seguridad, los estudios que se han hecho en Colombia sobre la venta de alcohol nos muestran un problema muy claro, que los muchachos se evaden las reglas. ¿Cómo? Vía los padres, vía los hermanos mayores o vía personas que no saben poner el límite necesario en la venta. ¿Eso va a pasar? Sí. ¿Eso ha pasado? Sí. Pero el primer ministro dice algo muy sabio. Él dice, eso no quiere decir que la sociedad no tenga que hacer todo el esfuerzo, pero sí nos muestra que la prohibición por sí sola no resuelve los problemas, que necesitamos campañas educativas, que los colegios tienen que desarrollar lectura, pensamiento crítico, autonomía, que en las familias no basta con que yo le prohíba al hijo si al mismo tiempo yo estoy adicto, si al mismo tiempo yo como padre en la mesa del comedor saco el celular. La prohibición es totalmente necesaria para cuidar la salud mental y la felicidad, pero no nos resuelve el problema si no formamos jóvenes con más criterio, con más análisis, que verifiquen las informaciones, que no compartan un video antes de saber si la fuente era o no confiable. Pues profesor Julián de Zuviría, director del Instituto Alberto Merani, gracias por hablar con nosotros hoy de la importancia de que los papás y los adultos nos convenzamos de que no se le deben dar pantallas a los niños y que no se les debe permitir a los menores de 16 años estar en redes sociales. Mil gracias por estar con nosotros. Gracias por abordar esos temas. Un abrazo.